recibiréis en el reino por Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces risas Él me dio. Hoy del maligno soy vencido, mirando a la cruz por Jesús murió. Oh, mirad, pues hallaré. Saludamos una vez más en esta mañana, tarde o noche a los televidentes, radio oyentes e internautas. Es domingo 26 de noviembre y el agradecimiento para todos ustedes de parte nuestra por elegir este medio de comunicación para edificar su vida espiritual. Donde quiera se encuentre, en cualquier país que usted esté mirando esta lección o este estudio de la lección que le traemos, le deseamos toda la bendición del Señor para usted. Me acompaña como siempre mi hermano Ángelo Barri, a quien le doy la bienvenida. Pastor, contentos de que comience una nueva semana y como siempre decimos, hasta aquí el Señor ha sido bueno, su bendición nos ha alcanzado. Queremos, hermanos, que usted nos ayude dándole like, no se olvide, ponga dedito arriba, son 3. Dele like, comparta y comente. Vamos a hacer de esto una cultura. Dele like, compartir y comentar. Si hacemos de esto una cultura, nosotros vamos a seguir creciendo. Y no creciendo porque queremos ser, como dicen por ahí, famosos, sino porque creemos que este mensaje alguien más necesita escucharlo. No te quedes con él, comparte. No te cuesta nada. Solamente dale a la flechita de compartir y dale a dedito para que sea like. Gracias de nuevo a todas esas personas que amablemente siempre hacen de su parte para que esta obra se siga extendiendo. Queremos también invitar a cada persona. En la pantalla están las formas en que usted puede poner su ofrenda. Recuerde que nosotros somos un ministerio de sostén propio. No solamente usamos el internet, sino que también pagamos canales abiertos. Tenemos la radio y tenemos diferentes canales en las ciudades más populosas de aquí del área del Metroplex y de Dallas. También en Houston, en San Antonio, en Austin. Estos canales se están transmitiendo 24/7 esta verdad. Nosotros le llamamos la verdad presente. También la radio está transmitiendo siempre para que muchas personas sean alcanzadas por este mensaje. Agradecemos, como siempre decimos, en la pantalla están las formas como usted puede participar dando su diezmo y ofrenda. Ya ustedes me conocen, es una ley que tengo yo y es de invitarte a que abras la Biblia y la leas. Lee tu Biblia, hermanos. Estamos viviendo en tiempos en que tenemos que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Antes de orar, queremos de nuevo pedirle a Dios que esta semana sea bendecida para ti, que todo lo que haga cuente con el favor del Señor y su gracia. Así que vamos a orar, pastor, porque esta semana tenemos Jesús sufrió mi muerte. Vamos a ver qué podemos sacar de esta maravillosa lección esta semana. Así que no te vayas, que después de la oración estaremos compartiendo este tema con ustedes. ¿Oramos? Amado Padre, le damos muchas gracias. Queremos siempre estar agradecidos con usted. Porque usted ha sido tan bueno con nosotros. Hasta aquí usted ha sido con nosotros, nos ha cuidado, ha mantenido nuestra salud. En todo lo que está pasando en el mundo, nuestros familiares y nosotros no hemos sido alcanzados. Eso quiere decir que su misericordia ha estado con nosotros. Así que damos gracias por eso. Vamos a abrir su palabra. Querido Espíritu Santo, sé con nosotros. Ayúdenos a que podamos hablar esta palabra como conviene. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Jesús sufrió mi muerte. Qué hermoso título el que puso el autor a la lección de esta semana, porque encierra una gran verdad. Efectivamente, hermanos, la muerte que Jesús sufrió era tu muerte, era mi muerte. Pero qué muerte más espantosa, qué muerte más dolorosa.
Oh, hermanos, esa muerte que Jesús experimentó, imagínate, ¿la pudieras tú haber experimentado? ¿Pudiera haber yo experimentado esa muerte? ¿Hubiera tenido esa fortaleza para soportarla? Sin duda que no, hermanos. Así que el hecho de que Jesús haya sufrido nuestra muerte ya nos dice el grande amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Y es que el versículo de Moria, hermano Ángelo, ¿por qué tuvo entonces que Jesús sufrir esa muerte, según se desprende de ese versículo de Moria? Ahí nosotros tenemos este capítulo de Romanos, que para mí es una joya. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Bueno, pastor, ahí nosotros podemos deducir que humanamente, sin los atributos de Dios, nadie pudiera guardar la ley. Fíjese qué interesante. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Eso parece un trabalengua, pero no es tan trabalengua. Déjenme decirlo de otra manera más fácil. Yo escucho muchas personas que dicen, no, nadie puede guardar la ley. Bueno, pues están quitando la fuerza a ese Hijo que Dios mandó, porque es lo que quiere decir aquí. Mediante Cristo nosotros somos capacitados de ser obedecedores y guardadores de la ley. Pero ¿qué cosa le era imposible a la ley? Sin duda, la liberación. La liberación, hermanos, del castigo que el pecador se merecía. La ley no podía hacer eso. Pablo nos está diciendo, miren, la ley es débil en cuanto a eso. La ley no tiene el poder de liberar del castigo. La ley es débil por la carne. ¿Por qué? Porque la carne no la ha podido guardar. Entonces, cuando dice que es débil, está diciendo, no tiene poder para imputar justicia. Fue necesario entonces, dice Pablo, que Jesús viniera, que Dios enviara a su Hijo, para que en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, Él sí condenara al pecado en la carne. Amén. ¿Por qué? Porque Él sí pudo guardar la ley. Amén. Hermanos y hermanas, ¿por qué la ley, dice Pablo, es débil? Por la carne. La carne de nosotros, la carne pecaminosa que no ha podido alcanzar sus demandas. En ese sentido, ella ha sido débil. Es decir, no ha podido imputar justicia, no ha podido liberar del castigo del pecado. Porque la carne siempre está violándola. No es débil en sí porque ella sea débil, sino por la misma carne pecaminosa, dice Pablo. Es que ella se muestra débil. Pero viene uno, dice. Viene uno que se viene en la misma carne de nosotros, Amén. dice. En la misma semejanza de carne, dice. Y ese, dice, ese sí vence al pecado. Gloria a ¿Por Dios. qué? Porque ese sí cumple la ley de Dios. Así que, hermanos, la ley de Dios sí tiene su lugar y sí tiene su valor, porque Jesús la ha puesto en alto al observarla, al guardarla, para que de esa manera, hermanos, pueda Él vencer el pecado. El don de profecía, ¿cómo se une a esto? Magníficamente Elena G. de Guaya en la Biblia for Training School, en 1 de febrero del 1808, escribió: cuando el hombre cautivado por Satanás desobedeció a la ley divina, Dios no pudo ni siquiera para salvar a la raza perdida cambiar esa ley. Voy a leer eso de nuevo, hermano. Cuando el hombre cautivado por Satanás desobedeció a la ley divina, Dios no pudo
ni siquiera para salvar a la raza perdida, cambiar esa ley. Aquí viene ahora la otra parte. Dios es amor, su ley es una expresión de su carácter. Cambiar su ley sería negarse a sí mismo. Derribaría aquellos principios con los que está vinculado el bienestar de todo el universo. Bueno, esta cita es contundente en el sentido de que hay personas que dicen que ya no existe ley, que no hay que guardar ley. Fíjese, hermanos, algo interesante. Aún para salvar la raza humana, dice la inspiración, que Dios no pensó en cambiar la ley. Hay tantas personas hoy que dicen que ya la ley está abolida. Hermanos, nuestra salvación, como dijo el pastor, únicamente dependió, porque si fuera por la ley, nosotros somos carne, no la hubiésemos hecho, pero dependió de que el mismo Dios se hizo hombre para que usted y yo hoy pudiéramos decir que somos libres. Somos libres, como dice el autor, porque Jesús sufrió nuestra muerte. El castigo, dice la palabra de Dios, de nosotros fue sobre él, y por esas llagas hoy podemos ser salvos. Hermanos y hermanas, permítanme poner aquí a mi hermano Ángelo como ejemplo. Hermano Ángelo, cuando Dios miró que usted no podía guardar la ley y que por su misma carnalidad hacía que la ley fuera débil, y entonces miró que yo de la misma manera, y vio que nuestros hermanos televidentes de la misma manera, Dios bien pudo haber dicho, entonces quito la ley. Quito la ley porque pues esta es el problema. Ellos no pueden, la quito. Bien podría Dios haber resuelto el problema de esa manera. Así es. Pero dijo Dios, no. El problema no es la ley, dijo Dios. El problema son ellos, en su carne pecaminosa que no pueden guardarla. Así que mejor voy a enviar a mi hijo en carne como ellos, para que les enseñe cómo sí se puede guardar la ley. Y los va a salvar. Y los va a salvar guardando esa ley. Así que, como dice aquí, aún para salvarnos esa ley, Dios no la cambió. Y como el hermano Ángelo tiene razón cuando dice, pero cómo hoy en día miles, millones están diciendo que esa ley no tiene más importancia, validez, y que no estamos obligados. Oh, hermanos, es porque no entienden las escrituras. Amén. No comprenden que Dios no cambió la ley para salvar la raza perdida, sino que manda a aquel que en carne humana viene y demuestra cómo se debe guardar. Así que para entrar más a profundidad en este tema de la ley, cómo se hace una analogía ahora de otra ley, hermano Ángelo, porque aquí cuando hemos hablado pues de la ley de Dios, pero vamos a hacer una analogía ahora de la ley del matrimonio, para que nosotros veamos qué relación tiene esto también con la ley de Dios. Según la ley del matrimonio, hermano Ángelo, ¿qué es lo que libera a una mujer de su primer marido? Bueno, vamos a leer Romanos, pastor, si usted me puede acompañar buscando 1 Corintios, mientras yo leo Romanos, 1 Corintios 7:39, y aquí va a presentar, así como dice el pastor, una analogía tomada del matrimonio, y dice Romanos 7:2, porque la mujer casada está sujeta a la ley, al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley y del marido. Bueno, seguimos golpeando, como dice, la gota sigue golpeando en el mismo punto. Aquí presenta, como dijo el pastor, una analogía de que a través de la muerte del esposo, la mujer quedaba libre para casarse con otro, quedaba libre de la ley, por decirlo así. Y usted puede, no tengo yo que explicárselo, usted puede saber por qué nosotros encontramos libertad a través de la muerte. Ya hemos estudiado las otras semanas cómo Jesús se presenta como esposo, se presenta como padre, pero aquí tenemos un texto que nos va a ir, nos está dando a entender que según la única forma de usted librarse de la ley es la muerte. Así que el autor tuvo una magnífica, para mí, ilustración cuando puso el título
Jesús sufrió mi muerte. Pero vamos a leer 1 Corintios 7:39, porque ese texto va a ampliar más lo que quiere decir esta pregunta. Dice así: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Yo creo, hermanos, que el texto es más que claro. La ley del matrimonio determinaba y determina que eso es permanente y solo puede disolverse con la muerte. Mire qué cosa, que mientras el marido vive, ese matrimonio que la mujer ha hecho con él permanece. Solo si el marido muere, ella es libre para casarse porque queda viuda, y lo igual aplica con el hombre. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que la ley de Dios en cuanto al matrimonio es que este es para toda la vida. Y tan así es que los discípulos, ellos pensaron que era mejor no casarse. Ellos dijeron que, pues si así es, mejor no casarse, porque no se puede eso disolver así nomás, solo porque al menor pleito, al desacuerdo más leve, a la incompatibilidad de caracteres que no podemos ya llevarnos bien y ya aquí termina todo. Los discípulos entendieron muy bien y dijeron, si así es el asunto, es mejor no casarse. ¿Por qué, hermanos? Porque claramente dice el Señor, esto solo se disuelve por medio de la muerte. Y todavía le pone más y dice, y cuando haya quedado esa viuda o ese viudo libre de esa ley del matrimonio, porque ya murió su esposo o su esposa, se puede casar con quien quiera, pero con tal que sea en el Señor. Es decir, no quedas libre para ir a casarte con una persona incrédula. Puedes casarte con quien quiera, pero en el Señor. Es decir, con alguien que también ame a Jesús, con alguien que también comparta tus principios, con alguien que también esté deseoso de ir al cielo para estar con Jesús. Es así como te puedes volver a casar si has quedado viudo o viuda. Así, hermanos, es la ley del matrimonio y así es como queda libre una mujer o un hombre de sus votos matrimoniales. Pero, hermano Ángelo, si tiene que haber muerte para que se pueda quedar libre de esa ley, ¿será que es legal que alguien mate al primer esposo? Bueno, pastor, yo espero que eso no le haya pasado a nadie por la mente, pero vamos a ver qué dice la ley. Vamos a permitir que sea la ley misma. Y mire qué curioso, me llama la atención aquí que es la ley lo que va a negar o nos va a decir que no se debe de matar. Vamos a leerlo. Para aquellos que dicen que ya no hay ley, la ley dice, estamos leyendo en Éxodo 20:13, ahí pastor usted me acompaña buscando Juan 8:44, dice un verso pequeño, no matarás. Bueno, la pregunta dice que si es legal. Bueno, la ley dice que no mates. Todavía hoy en día, en la sociedad que vivimos, la ley de los hombres también condena matar a cualquier persona. Cualquier persona que cometa homicidio va a ir a parar a la cárcel, porque la ley de los hombres estipula que usted no le puede quitar la vida a otro ser humano. Ya el Señor lo había dicho antes, no matarás. Pero, ¿por qué no matar? Bueno, ahorita cuando el pastor lea, como dice en ampliación, vamos a darnos cuenta quién es el padre, quién es el homicida, quién es que intuye en nosotros, pone en nuestros pensamientos quitarle la vida a otra persona. Pero hermanos, yo creo que esta pregunta es fácil de responder. No cometas ese pecado de matar a su esposo. A veces usted podrá decir, bueno, yo no he matado a nadie, pero en los hechos hay personas que
en vida, como dicen, son muertos en vida. Tenga cuidado con eso. Pastor, ¿por qué el asesinato es un pecado? A ver qué dice Juan 8:44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Una vez más, es reiterado el punto de que no se puede matar a la pareja, porque eso va en contra de la ley de Dios, y eso lo único que demuestra es que el que hace tal barbaridad es un hijo del diablo. Así lo dice el Señor. ¿Por qué? Porque el diablo es homicida y los hijos de él son los asesinos. Interesante, porque esto viene en el contexto de lo que estábamos comentando. Si la situación con tu pareja ya llegó a un punto donde el odio se te ha crecido bastante en tu corazón y has sentido hasta deseos hasta de quitarle la vida a ese hombre, o tu marido ha sentido el deseo hasta de quitarle la vida, ni te atrevas. Ni te atrevas, porque no solo vas a ser un transgresor de la ley de Dios, sino también que vas a mostrar que llevas los genes del diablo en tu vida, en tu sangre, en tu corazón. Hermanos, si solo la muerte libera a un hombre o a una mujer de los votos matrimoniales, no hay tal cosa de que entonces, para que eso se cumpla, yo tenga que venir y quitarle la vida a mi esposa o al esposo, en el caso de la hermana o la esposa, solamente porque ya no soporto. Lo mejor en ese caso, hermanos, es agarrar nuestras cositas e irnos. Pero no podemos convivir de tal manera que ya esté sintiendo hasta deseos de quitarle la vida. Las noticias nos dicen de que tal persona le quitó la vida a su esposa porque sospechaba que andaba con otro. Y como quien dice, ni tuya ni mía, así que la mato. Y lo mismo ha aplicado mujeres matando al hombre. Supuestamente van a quedar libres ahora para casarse, porque ya no existe el hombre. Mira, podrías usar ese argumento de que quedas libre, pero quedas como un hijo del diablo, como una hija del diablo, al haber cometido tal asesinato. Ahora, a fin de salvar al pecador, porque seguimos en la analogía, porque es necesario, hermano Ángelo, mantener la legalidad de la ley en el plan de redención. Fíjese que cuando la ley fue violada, voy a leer Salmos 85:10. Y perdón, hermano Ángelo, hermano Ángelo, hermanos, voy aquí para que la pregunta tenga más sentido. Así como, hermano Ángelo, no puede entonces esta persona violar la ley para justificar, ¿verdad?, de que queda libre de sus votos matrimoniales matando a alguien, y no lo puede hacer porque la ley también, ¿verdad?, no se lo permite, a fin de salvar al pecador, en este caso, porque es necesario mantener la legalidad de la ley en el plan de redención. Muy buena aportación, pastor, y parece que me leyó la mente, porque era lo que iba a decir antes de leer el texto. Al momento de romperse la ley, se divorció la justicia y la paz. Y ahora el Salmo nos va a decir a nosotros que llegó un matrimonio perpetuo entre la justicia y la paz. La misericordia y la verdad se juntaron. Así dice el Salmo. Vamos a leerlo, Salmo 85, y voy a leer el 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Fíjese, volvió la paz. En el contexto de que cuando no teníamos a nuestro ayudante, no teníamos a nuestro Padre, había una ruptura entre el hombre y Dios. Había un divorcio, por decirlo en palabras, para seguir la misma analogía. Pero en el momento en que Jesucristo se hace hombre y muere por ti y por mí, automáticamente la justicia entra. Y la justicia
beneficiando al hombre caído. Eso no es una idea totalmente mía, sino que también Daniel 9:7, pastor, nos va a ampliar en ese concepto cuando dice que la justicia es del Señor. Pero hermanos, mire qué analogía preciosa. La justicia y la paz se besaron. Y lo estoy leyendo al revés. La misericordia y la verdad se encontraron. Gloria a Dios. Amado Señor, gracias por ser tan bueno y ponernos en paz contigo a través de tu justicia. Dice Daniel 9:7, tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Pero vean ustedes, Daniel está diciendo que la justicia es del Señor. A Él le pertenece. Y por esa razón es que la legalidad de la ley en el plan de redención fue necesario mantenerla porque la ley demanda justicia y del Señor es la justicia. Y cuando Cristo viene y muere por nosotros, siendo todo un ejemplo en guardar la ley, ahí dice que la justicia y la paz se besaron. Gloria a Dios. O sea, hermanos, Gloria a Dios. no se divorcia una cosa de la otra. Así nos enseña la importancia de la ley de Dios. Tanto que hasta en el matrimonio la legalidad de la ley se mantiene. En el asesinato, la legalidad de la ley, esa se mantiene. ¿Y por qué? Porque ella demanda justicia y entonces el Señor, que es la justicia, está allí reflejado en esa ley. El don de profecía, ¿cómo nos cierra la lección ahora? El Hijo de Dios, al volverse sustituto del hombre y cargar con la maldición que debía caer sobre éste, se comprometió en favor de la humanidad. Al mantener el honor de la ley de Dios, el Padre ha entregado al mundo en manos de Cristo para que mediante su obra mediadora salve al pecador y reivindique completamente la existencia de la ley. Su misión era convencer a los hombres de pecado, el cual es transgresión de la ley, y mediante los méritos de su sangre y a través de su mediación devolverlo a la obediencia. Por medio del sacrificio de Cristo, la ley podía mantenerse y el pecador podía ser perdonado, no solo liberado del poder del pecado, sino renovado conforme a la imagen del que los creó. Estamos leyendo de nuevo en el mismo libro de la Biblia o Training Bíblico para la Escuela, 1 de febrero del 1908. Esta cita nos muestra a nosotros algo interesante, que Cristo vino a ser nuestro libertador, libertador. Algo interesante que me llama la atención es el Hijo de Dios al volverse sustituto del hombre. Eso para mí, a veces me pongo yo a pensar en eso. Dios hacerse garante por mí, sabiendo que yo no soy garantía de que no caiga. Eso me demuestra a mí que Jesús es y el cielo entregó todo para que nosotros fuéramos salvos. Damos gloria a Dios por eso y alabamos su santo nombre. Pero en resumen, hermanos, ¿cuánto usted necesita de Jesús para poder guardar la ley de Dios? Amén. ¿Cuánto nosotros necesitamos de su sacrificio expiatorio? Miren qué cosas, que solo por medio del sacrificio de Cristo la ley podía mantenerse y el pecador podía ser perdonado. No solo liberado del poder del pecado, sino renovado conforme a la imagen del que lo creó. Cristo, y solo Cristo, tiene, hermanos, ese poder para poder guardar los mandamientos. Amén. Pero el que está con Cristo también tiene ese poder, porque Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Amén. Así Amén. que la ley usted también la puede guardar y yo también la puedo guardar, porque con el poder de Cristo se puede hacer. Pues Cristo en calidad de humano, en carne, hermanos, con semejanza de pecado, pero sin pecado, Gloria a Dios. Él, miren, la obedeció, la guardó. Entonces, por medio de Él, por su gracia, por su poder, hermanos, también nosotros podemos guardarla. Así vemos entonces cómo Jesús, siendo que la paga del pecado es muerte y pecado es la transgresión de la ley, se adelanta obedeciéndola y muriendo esa paga del pecado, cargando Él esa paga del pecado sobre su cuerpo, para de esa manera darnos a nosotros liberación, darnos, hermanos, oportunidad de ser salvos para siempre. Así que, hermanos, démosle gracias a Dios esta mañana por Jesús. ¿Qué les parece si nos arrodillamos y le agradecemos por ser el único medio por el cual nosotros podemos lograr la victoria sobre el pecado? Amén. Oremos. Amado Padre, en esta mañana, o tarde o noche, te agradecemos porque nos haces ver cómo es que tú sufriste nuestra muerte. Es porque como transgresores de la ley, eso era lo que merecíamos, morir. Pues pecado es transgresión de la ley y la paga del pecado es muerte. Pero nos has presentado de que fue necesario que tú murieras para mantener la legalidad de la ley. Así como en el matrimonio es necesario que una de las parejas muera para poder quedar libre y mantener la legalidad de la ley. Oh Señor, como también es necesario no matar a nadie para mantener la legalidad de la ley. Así tú preferiste morir por nosotros para mantener la legalidad de la ley y enseñarnos cuánto valor tiene esa ley, cuánta importancia tiene, de tal manera que tú dijiste: yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Señor, te rogamos ahora entonces que en base a ese poder, en base a esa realidad, en base a esa grande obra que hiciste por nosotros, de morir nuestra muerte, de sufrir nuestra muerte, en base a eso, Señor, te rogamos hoy que agradecidos, contentos, nos dispongamos a andar en tus pisadas, a seguir tu ejemplo, siendo obedientes también nosotros a tu santa ley, en la medida en que tú nos dejes ese poder para poder obedecerla. Amén. Señor, gracias. En tus manos nos ponemos este día. Bendícenos, por favor, y ayúdanos a mantener en alto tus principios. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada